Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en el Centro Cultural Kirchner, en el antiguo Palacio de las Telecomunicaciones, para conversar hoy con Juan Pablo Bruso, que es presidente de la Cámara Argentina de Fintech y CEO de la empresa Money. ¿Cómo va, Juan Pablo? Buen día, gracias por la invitación. ¿Qué es lo fintech? Fintech es una palabra que es en conjunto finanzas y tecnología, o sea, son todas compañías que nacen de la mano de tecnología para dar distintos servicios financieros. Servicios financieros incluye préstamos, pagos, seguros, servicios a empresas como puede ser factoring, facturación, criptomonedas, blockchain. Así que es un colectivo muy amplio, pero el vertical en común, la parte en común es que están basados en tecnología para dar servicios financieros de formas más eficientes. Sí, dijiste un montón de palabras que por ahí a buena parte de la gente se le pierden. Si lo tuviéramos que clasificar en 2 o 3 grandes grupos al sector fintech, ¿cuáles serían? Sí, los que nombré, y tal vez muy rápido, son todos verticales, que son partes del fintech en general. Y las 3 grandes patas, digamos, donde la mayoría de los negocios se está pasando hoy en fintech, son todo lo que sea pagos, todo lo que sea créditos y servicios distintos muy variados a empresas. Se empieza a ver cada vez más, incluso en el mundo offline, la irrupción de plataformas y demás a partir de códigos de pago. ¿Hay una aceleración del uso de este tipo de servicios? Sí, definitivamente no nos damos cuenta, pero somos parte de un cambio y cuando sos parte del cambio muchas veces no sos consciente de él. Y el principal cambio es el acceso a todo el mundo del celular. Ese es el disparador para que los servicios en general y entre ellos servicios financieros cambien. Hoy no tiene mucho sentido y obviamente los consumidores no lo quieren tener que basar un servicio yendo a una sucursal. Todo lo que se pueda hacer a distancia de su celular es preferible hacerlo ahí, todo el mundo lo va a preferir hacer. Entonces, ese es el primer gran cambio y ahí es donde las fintechs y también los bancos digitales y los jugadores tradicionales que se van adaptando a poco, cada uno va haciendo su jugada, su movimiento. Pero la problemática o el cambio de consumo es eso, todo lo que puedo hacer por el celular lo voy a hacer por el celular. Y lo que vos hacías mención, tema de pagos, es un tema muy fuerte, todo lo que sea pagos digitales. En el mundo, según la región, hay algún formato que funciona mejor. Sabemos que en Asia lo que más funciona son los códigos QR, que son esos códigos cuadraditos con muchos puntos, que al escanearse por un celular se puede realizar pagos de distintos formatos, pero también hay en otros países más avanzados que son directamente billeteras sin pasar por ese formato, o mismo tarjetas de crédito tradicionales también son formas digitales. Y creo que todos los formatos de pagos digitales tienen una ventaja que generan una gran inclusión y que generan una potencial formalización de la economía y donde en países como Argentina eso es muy, muy relevante, ¿no? ¿Cuáles son los motores de desarrollo de estos servicios, de la adopción de estos servicios y de la oferta también por parte de las empresas? A ver, para mí el pilar, y esto obviamente todos tienen su opinión, pero claramente el pilar de la fintech son los pagos digitales, porque es como la base primordial para que el resto de los servicios se basen a través de ellos. Entonces, la verdad que hay una enorme oportunidad en Argentina porque ya existe la infraestructura, tanto la infraestructura desde el lado del consumidor como son los celulares, como también, y no es un dato que yo no dejo de repetirlo, pero en Argentina el 80% de los mayores tiene cuenta bancaria. Entonces la problemática no es el acceso a la cuenta bancaria, la problemática es el acceso a servicios financieros. El 60% de esas personas que tienen cuenta bancaria lo único que hacen es cobran, van con su tarjeta de débito a fin de mes y retiran el dinero. Entonces si logramos, no solo como fintech, de vuelta como industria, esto es más allá de la fintech, que es un modelo de negocio muy específico, esto es todo el sistema financiero. Si logramos que ese caudal de dinero que se termina manejando en efectivo se termine de alguna forma formalizando en la economía, creo que puede tener un impacto enorme, tanto para consumidores como obviamente a nivel país como recaudación y posterior redistribución. Así que sin dudas esa es una base. Yo creo que
Hoy está creciendo enormemente y muy rápidamente en Argentina la demanda, la oferta de servicios muy adecuados, muy buenos, y de vuelta que permiten invertir con unos pocos clics, que permiten sacar seguros y compararlos, que permiten para las compañías poder facturar de forma simple, poder llevar sus contabilidades de forma simple, acceder a préstamos sin la habitual, digamos, burocracia y papeleo que suele haber. Las fintechs surgen desde eso, o sea, la verdad es que es fácil, entre comillas, y no me gusta, no lo hago, porque no es criticar al sistema financiero tradicional, que viene trabajando hace años en el mismo formato. Esto es, ante una oportunidad, ante una infraestructura existente, las fintechs dijeron, bueno, ¿cómo hago una reingeniería de ese proceso? ¿Cómo hago para poder realizar que esto sea más fácil, que sea sin presencia física? Y así fueron surgiendo muchísimos modelos que creo que son exitosos y claramente en 2 o 3 años el panorama de servicios financieros en Argentina, un poco acompañado por la economía obviamente, va a cambiar muchísimo. Y no, de vuelta, probablemente no nos estemos dando cuenta, pero va a ser abismal la diferencia en cómo uno consumía servicios financieros hace un par de años y cómo será dentro de un par de años. Las crisis, los cepos, no sé, la necesidad otras necesidades derivadas de las situaciones macroeconómicas argentinas, son algo que empuja a la creatividad y el surgimiento de este tipo de servicios, o es algo que frena su desarrollo? En Argentina, cuando uno mira el nivel de emprendedores y muchas veces el nivel de emprendedurismo digital, esto totalmente es proporcionado al PBI y al tamaño de la población. Creo que si tenemos que rescatar, preferiría no hacerlo, pero si tenemos que rescatar algo bueno de nuestras crisis, es aprender a buscar alternativas, a aprender a que se puede emprender como una alternativa viable. Y eso creo que nos ha posicionado en el mundo, digamos, sin ser pretencioso, pero nos ha logrado posicionar, y hay muchas compañías que nacieron de Argentina, que son internacionales, que se regionalizaron, que son muy, muy relevantes. Y eso es una parte buena de nuestro aprendizaje, flexibilidad, resiliencia y todos los adjetivos que podamos poner ahí de la crisis. Dicho esto, son todos temas que son disparadores. O sea, necesitamos una economía estable, una economía predecible para, de vuelta, en todas las áreas ir creciendo. No estoy diciendo ninguna novedad. Se puede aprovechar, pero es coyuntural. Para que los cambios sean sostenibles y en largo plazo necesitamos ser más predecibles. Y te lo pongo en caso de ahorro. El ahorro de los dos lados. Del lado del crédito en Argentina hay un ratio habitual que es el crédito sobre PBI. En Argentina es el 14%, en Chile es el 80%. Esto es lo que nosotros sabemos, que hay muy poquito crédito. Muy poco crédito comparado con países de la región. Y tiene que ver desde lo muy cultural, del de no creer en la moneda nuestra, porque bueno, la historia nos ha mostrado muchos cachetazos, pero también tener un mercado de capitales casi inexistente. Entonces todas estas cosas se tienen que obviamente resolver de a poco y en conjunto para tener algo sostenible y poder lograr, digamos, un cambio fuerte en el tiempo, ¿no? Y de vuelta de la parte de ahorro, si bien estamos en un momento de crisis, con la enorme inflación que hay, existen formatos de ahorro con alta liquidez. Todos los bancos de alguna forma tienen algún fondo, se llaman tema 0 o temas 1, que al día siguiente de suscripto se puede rescatar esa inversión, pero no es habitual. Y alguien que no llega a fin de mes podría hacerlo durante 10 días y por lo menos esos 10 días no haber... Entonces, también es un tema de educación, de cambio cultural, que es muy importante que todos, desde todos los involucrados, lo podamos hacer. Van saliendo muchos temas de tus respuestas. Vamos con preguntas concretas. ¿Va a desaparecer el efectivo? ¿Lo imaginás desapareciendo del uso cotidiano? Hay en países que desapareció, obviamente no podemos compararnos con los países nórdicos. Hay locales que ves en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, que dice no acepto cash. Los beneficios de no aceptar efectivo son válidos tanto para el comercio como para el consumidor, con lo cual debería entender. Obviamente en nuestros países, en los países más subdesarrollados, la economía informal es la que mantiene más vivo el efectivo, pero también los trabas culturales que hablábamos, el que recibe una jubilación, un subsidio, un sueldo y después saca esos ingresos que entraron de una vía formal y los empieza a administrar en efectivo, está incentivando como mínimo la informalidad. Así que están las dos
las dos patas que hay que resolver, pero claramente deberíamos tender a eso. La característica bimonetaria del cerebro económico argentino es una posibilidad, una oportunidad, una desventaja. Ayuda por ahí a internacionalizar las empresas, tal vez. Sí, a ver, sí, desde el lado de emprendedor probablemente nacés sabiendo que tenés que diversificar, que probablemente tener peso en una única moneda pueda de la noche a la mañana, como ha pasado el último año, dividir por dos cualquier métrica que tengas en moneda dura. Con lo cual, sí, siempre estás viendo el lado positivo y claramente es una capacidad que probablemente otros países más estables no tienen. Pero creo que en general es una restricción, obviamente, ¿no? Porque si no hay ahorro en dólares, después no va a haber crédito en dólares. O sea, tiene que haber un balance entre el activo y el pasivo de los bancos en monedas, no solo en monedas y en plazos. O sea, hay un tema de que se ahorra en pesos, pero se ahorra en corto plazo, claro, porque no se cree en la moneda. Y eso repercute en todos nosotros. De vuelta, es un cambio, muchos años de cultura que no va a pasar de la noche a la mañana. Y en el mientras tanto tiene que haber, obviamente, servicios financieros que permiten ahorrar en ambas monedas. En lo que se sienta cómodo, dependiendo la fluctuación de ese momento. Pero claramente es algo que hoy por hoy es parte de un producto que hay que darle a los clientes, ¿no? Que en otros países no pasa. En Brasil nadie conoce cuánto es la cotización del real y el dólar, es increíble. Acá, de nosotros hasta todo el mundo que va en el colectivo, más o menos sabe que está en 40 y tantos. Mencionabas el tema de la educación financiera. Tradicionalmente tenemos poca educación en general financiera, sí, ¿no? Y hoy tenemos además el aditamento de lo digital, lo fintech. ¿Cómo empezamos a resolver ese problema? ¿Por dónde? Porque además no es solo la escuela o la escuela secundaria, sino también el resto de la población, ¿no? Sí, hay como dos procesos, digamos, muy distintos, ¿no? Uno es un proceso que de vuelta que tiene que ver con esto, que es el cambio cultural, que es muy largo y jugadores que, digamos, de largo plazo, como la educación formal, etcétera, tienen que ser actores principales. Después, la realidad es que también la forma de comunicarse ha cambiado mucho. Yo que tengo algo así como 20 años en el mundo digital, cada vez obviamente se lee menos y todo tiene que ser muy obvio de cómo se funciona. Y eso también, de alguna forma, es una ventaja, porque la educación no necesariamente es la educación académica, un maestro parado, sino también hay una educación que hoy se tiene que poder educar con una buena interfase de usuario. Y creo que eso está pasando, eso es claramente una diferenciación de las fintechs. Piensan en el usuario, le explican al usuario y todo lo que necesite una ayuda, una explicación extra, no sirve, no está bien diseñado el producto. Entonces, en esa educación más cortoplacista, creo que generar una buena experiencia del usuario, hacerle entender cómo funciona un producto, qué implicancias tiene un producto en unos pocos clics, eso es fundamental. Y cuando uno mira frente a jugadores tradicionales, hay ahí una enorme diferencia, ¿no? Pero vuelta, uno es muy corto plazo y otro es más largo plazo, cultural, de un cambio más lento. Juan Pablo, cuando volvamos del corte, ¿vamos a tener alguna unicornio argentina nativa fintech? ¿Lo vas pensando? Y me lo respondes después de esta pausa. Seguimos en TMT Conversaciones, charlando hoy con Juan Pablo Bruso, presidente de la Cámara Argentina de Fintech y CEO de Money.
Juan Pablo, vamos a tener una unicornio. Ya Argentina tiene 5, ¿no? Algunos podrían decir que Mercado Libre está también en el ámbito fintech, pero digamos que ha empezado por otro camino. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente vamos a tener una fintech unicornio. Hoy es difícil predecir cuál es, pero esencialmente por lo que ya un poco hemos hablado. Primero, el espíritu emprendedor que existe en Argentina. Segundo, porque los servicios financieros en Argentina, con algunos ratios que ya hemos conversado, hay una enorme oportunidad todavía. Y es un mercado grande en valores absolutos. No solo es la oportunidad porcentual de algo que es chiquito todavía, pero los valores absolutos también son muy grandes. Y creo que esa conjunción y pasa algo parecido en el resto de América Latina, porque la mayoría de las compañías argentinas, digamos que son unicornios, tienen obviamente operaciones mínimamente regionalmente, y dado que esta situación es similar en toda América Latina, sin duda vamos a tener alguna. Y Mercado Libre hoy, no recuerdo exactamente el número, pero todo lo que viene de Mercado Pago ya te genera más volumen transaccionado en lo que ellos llaman su marketplace. Así que también ahí tenés claramente la relevancia que tiene para Mercado Libre, toda la parte, llamémoslo de fintech, incluyendo tema de pagos, ¿no? ¿Qué pasa con la regulación? ¿Hay regulación? ¿Debería haber? ¿Mejor si no la hay? A mí siempre me gustan reglas claras, pero tampoco reglas de más. Esa es un poco una definición muy amplia, pero la verdad es que en algunas leyes argentinas hay algunas zonas grises, y en esas zonas grises a veces se generan algún poco de arbitrajes entre los que tienen más lobby o los que son más piratas, para ponerlo fácil. Y esas situaciones son buenas que cambien para que haya claridad en qué se puede y qué no se puede. La oportunidad única que tenemos, y lo hemos aprovechado mucho, es que el Banco Central, sobre todo al principio con Sturzenegger y Lucas Liach, le han dado un enorme empuje. Han sabido identificar perfectamente, primero, donde había algunos pequeños baches importantes de resolver porque iban a dar más fluidez en todos los temas transaccionales, como la interoperabilidad entre cuenta bancaria y cuenta digital, como las transferencias automáticas o con uno u otro formato. Son como productos muy básicos para que todo sea eficiente, y esa es la base de las fintechs. Y tanto Banco Central como CNB, como WIF, digamos, son muy abiertos por lo menos al diálogo, de recibir nuestras inquietudes, y entienden que las inquietudes nuestras de la fintech no son de la fintech, eso es lo importante recalcar, son para desarrollar el servicio financiero en general. Caso clásico, el tema del onboarding digital. Eso favorece a las fintechs, pero favorece más a los bancos, que hoy tienen la posibilidad de abrir cuentas bancarias hasta un cierto límite sin que un cliente vaya a una sucursal. Algunos pocos bancos lo han aprovechado, la gran mayoría no. Entonces son todas regulaciones, normativas que claramente ayudan al desarrollo. Sí, la sensación, repito, es eso, el Estado está atento y entendiendo cuáles pueden ser los cambios, y ayudando en esta transformación para, de vuelta, el acceso sea amplio para todo el mundo y de una forma eficiente. ¿Qué aporte pueden hacer las fintech a lo que incluso las mismas empresas han un poco instalado, la inclusión financiera, sobre todo de los sectores económicamente más pobres, ¿no? Totalmente. Claramente, cuando uno analiza el sistema tradicional bancario, se han enfocado esencialmente en la parte de arriba de la pirámide. Tiene su lógica, y de vuelta no es un reproche ni mucho menos. Siempre hay recursos escasos, y ese segmento de alguna forma es el segmento que da más rentabilidad. También por la estructura que tiene habitualmente el sistema tradicional, es más difícil atender. No es lo mismo dar un crédito de 5.000 pesos que dar un crédito de 100.000 pesos. Entonces los bancos tienen costos fijos muy altos, desde las sucursales hasta temas de compliance, etc. Con lo cual la unidad mínima, por ejemplo, en el caso de crédito que pueden dar, es mucho más alta. En el caso de las fintechs, al no tener sucursales, al estar
entendiendo a los clientes de una forma distinta. No solo se entienden a los clientes con el buró de crédito tradicional, porque esa forma se volvería a ser el círculo cerrado donde solo se presta a los que se han prestado. Siempre hay un esfuerzo de empezar a prestar a los que no se les ha prestado antes. Entonces ahí se requiere análisis crediticio muy distinto al análisis crediticio tradicional, no basado en la historia, sino basado en entender cómo es el comportamiento potencial de ese cliente. Si a eso se le suma una forma de distribución de vuelta eficiente, que es sin sucursales, sin grandes costos fijos, eso es lo que permite justamente atacar la base y parte baja de la pirámide, dando servicios de vuelta, también de calidad. No solo es acceder a servicios, sino es acceder a servicios de calidad. Y de alguna forma las fintechs son como un layer, una capa entre los bancos. Los bancos siempre son necesarios, obviamente, ¿no? Y siempre pasan, el dinero duerme en los bancos, las transferencias las terminan haciendo los bancos, pero finalmente es una capa que permite una usabilidad más fácil, más rápida, más clara para el cliente también, y es la adopción y eso permite llegar a clientes que antes no se llegaban, ¿no? ¿Hay algún estudio, investigación, alguna conclusión de cómo en algún ámbito, en Argentina o en América Latina, los servicios fintech han mejorado la calidad de vida de esos sectores? Sí, clarísimo. Todavía es muy reciente y yo soy total convencido de que tenemos que medir todos estos temas. Y en la Cámara estamos haciendo un esfuerzo para medir cuál es el impacto en la inclusión financiera. Porque si no es quedar simplemente en definiciones y no ver cambios concretos. Te hago un ejemplo, me aparto un poco de mi función de la Cámara, pero un número muy claro que surge de Moni. Habitualmente los bancos suelen prestar un score de los buros de créditos de 500 para arriba. El 50% de los clientes de Moni son de score 100 para abajo. Son clientes que estarían siempre rechazados para acceder al crédito. No pueden ni pasar por la puerta. No pueden ni pasar por la puerta. Y eso también, lo que decís así como una metáfora, es una sensación. Nosotros cuando hacemos focus groups y hablas con gente que tiene cuenta bancaria, no sabe ni dónde tiene cuenta bancaria. De vuelta, su relación es la tarjeta de débito. Claro. No se siente cómodo yendo al banco. Y muchas veces lo que nos olvidamos, nosotros que somos, pongámosle, oficinistas, que estamos cerca, que no tienen ni siquiera un banco cerca. Claro. Que ni siquiera tienen la posibilidad de pedir, estoy en una cadena de producción, en una industria, no puedo pedir 20 minutos para... Entonces, a veces nos olvidamos de que nuestras realidades no son las realidades de todos, y eso son justamente la población más desatendida y que muchas, no todas, algunas de las fintechs entienden que es una oportunidad de negocio y obviamente que genera una inclusión financiera también. Hablabas hace un rato del espíritu emprendedor, característico de muchas de estas empresas que han surgido en Argentina. ¿Qué pasa con el talento necesario para desarrollar esos servicios? ¿Qué características tiene que tener? ¿Hay disponible? ¿Falta? ¿Hace falta una formación distinta? ¿Cómo lo ves? Esto es como los whiskies añejados, ¿no? Que se requieren muchos años para añejar un buen whisky o un buen vino, con lo cual uno no puede salir a hacer whisky o vino cuando la demanda lo pide. Tiene que predecir la demanda porque si no nunca va a llegar a tiempo. Entonces hay alguna similitud con eso. Hoy obviamente hay compañías grandes en Argentina, hay muchísimo talento argentino, por lo menos en la parte digital y de investigación y de conocimiento, reconocido sin ambigüedades por distintos países, digamos, y por otros jugadores, pero esto hay que alimentarlo constantemente. O sea, hoy hay más demanda que oferta y esa diferencia se va a seguir ampliando si no se siguen trabajando en políticas públicas que generen esto. Y de vuelta, también es una enorme oportunidad que alguien pueda desarrollar para Argentina o para el mundo, que pueda hacer data science para Argentina o para el mundo. ¿Cuáles son esos 3 o 4 especialidades y que demandadas? Yo lo veo con una óptica muy parcial, que es la que conozco yo, obviamente. Desarrolladores en general, claro. Siempre es un recurso escaso. Data scientist va costando también.
Y de vuelta, son todos recursos que son muy fácilmente exportables en el día a día. Hoy no tienen que ir a viajar a otro lado. Trabajan remotamente para compañías, es muy fácilmente medible, controlable lo que hacen y el impacto que tienen en otras compañías son grandes. Y muchas veces uno como emprendedor a veces tiene que competir con esos mercados. Empiezan a ser, suena fea la palabra, pero como un commodity, no hay una barrera entre países. La posibilidad de trabajar entre países a distancia hace que los sueldos sean los sueldos internacionales, digamos, ¿no? Y eso obviamente para los emprendedores, para todas las compañías basadas en Argentina, es un desafío. ¿Qué pasa con la inversión en este tipo de empresas? ¿Están atrayendo suficiente inversión extranjera en las rondas que por ahí hacen frecuentemente? ¿Están yendo a buscar capitales a otro lado? ¿Vienen a buscarlos por ese panorama? A ver, por suerte la industria de financiamiento, por así ponerlo, para startups en Argentina ha cambiado mucho los últimos años. Antes no había ningún jugador, ahora hay varios jugadores relevantes, por lo menos en los estadios iniciales, pero estamos muy atrás de países obviamente como México o como Brasil y mismo como Colombia. Sin lugar a dudas la coyuntura actual complica para las inversiones locales y eso, digamos, se siente en cualquier reunión que uno tenga con inversores extranjeros, que si su negocio está solo focalizado en Argentina, el atractivo cambia mucho, porque hay potenciales de evaluaciones, porque hay fluctuaciones macroeconómicas en general que complican el negocio. Pero si uno tiene obviamente un negocio que es más regional, de alguna forma ya está diversificado y desde Argentina acceder a capitales extranjeros es más fácil. Pero el flujo de capitales comparado con países de vuelta, y en orden Brasil, México y Colombia, es muy, muy distante. Y esas son esas consecuencias a mediano y largo plazo de nuestra volatilidad y nuestra poca credibilidad que vamos ganando con países cuando hay coyuntura tras coyuntura, digamos, ¿no? Juan Pablo, la última pregunta. ¿Cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué expectativa tenés a 5 o 10 años? Pregunta dificilísima. En este momento en Argentina donde estamos todos pensando en el día a día. Pero no, un poco lo que hablábamos al principio. Claramente la revolución en todos los servicios es el acceso a través del celular. Solo para darte una idea de cómo cambió, de vuelta, un número concreto de Moni, pero va a ser muy parecido al resto de la industria. Hace 4 años atrás, cuando empezamos, solo el 20% de las transacciones eran a través del celular. Hoy son 90%. Y de vuelta, esto no es un cambio, obviamente, que la tecnología vino a reemplazar muchísimos modelos tradicionales. No creo que pase así en servicios financieros porque los bancos tienen un rol muy importante. No es que, para ser simplista, que Netflix reemplazó a Blockbuster. Acá las fintechs de vuelta es este layer extra que permite transaccionar de una forma más eficiente, pero los bancos siempre necesitan estar atrás. Entonces creo que el cambio va a ser muy rápido y no nos vamos a acordar que era hacer una cola de un banco, que era ir a pedir un préstamo, un seguro a un banco, y lo vamos a hacer todo de alguna u otra forma digitalmente. Muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones, en el CCK, en el antiguo Palacio de las Telecomunicaciones, conversando con Juan Pablo Bruso, presidente de la Cámara Argentina de FinTech.